Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 21 de octubre. Gracias, Solórzano, por conectarse a esta reunión. Buenos días, profesora. Buen día. Les comento que solo contamos con un estudiante participativo dentro de este espacio. Por lo general tenemos más audiencia, así que démosle unos minutitos, unos 5 minutitos, para que se conecte el resto de compañeros. ¿Sí, sí, Solórzano? Sí, profesora, está bien. Ok, hasta eso yo les comparto pantalla para que veamos el contenido del día de hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Barzola. Galarza, buen día. Les comento que estábamos haciendo tiempito con Solórzano hasta que se termine de conectar el resto de compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ya se acaba de conectar Palma. Nos falta Moyano y Maldonado. Ok, denme un ratitito. Bien, mis niños, la clase anterior la estuvimos tratando lo que es la introducción de la monografía del alcoholismo. ¿Cómo definiríamos el tema central del día de ayer, Barzola? Recuérdenos. Profe, disculpe, yo no pude asistir ayer a clase. Ok. Galarza, Dígame, profe. ¿cómo define el tema que tratamos el día de ayer? La, la introducción, profe. La introducción y el tema era el alcoholismo. Sí, ¿Cuáles profe. fueron los temas puntuales que tratamos? La introducción, la conclusión y otro más. Ya, y el desarrollo de la introducción del cuerpo, desarrollo y conclusión. El día de Sí, ayer profe. estuvimos hablando sobre lo que es el término del borracho, el alcohólico, considerado una enfermedad en algunos casos, que es una enfermedad crónica. ¿Qué más hablábamos el día de ayer?
que el alcohol, que un alcohólico y un borracho no son iguales. Exactamente. ¿Y cómo se define al alcohólico y cómo se define al borracho? Porque el borracho toma de vez en cuando y el alcohólico toma todos los días. Uno ya tiene la enfermedad y el otro está en proceso de coger la enfermedad, Sí, profe. ¿cierto? Ok, el día de hoy vamos a continuar con lo que es el cuerpo de la monografía que estuvimos leyendo el día de ayer, es una secuencia. Vamos a iniciar con la lectura. Con palma, por favor, el primer párrafo. Esto ya constituye un problema sanitario, aunque todavía no se desarrolla una franca adicción al alcohol, que es justamente la última etapa del proceso que marca el cruce de la frontera entre el bebedor y el alcohólico. La medicina se basa en dos parámetros clínicos para determinar si un bebedor excesivo se ha convertido en alcohólico. Estos dos parámetros son la tolerancia y el síndrome de supresión. La tolerancia se define como una adaptación biológica del organismo al alcohol, por la cual el bebedor necesita mayor cantidad para obtener los mismos efectos que antes lograba con menor cantidad. Gracias, Palma. Barzola, de lo que acaba de leer Palma en una oración, ¿cómo lo define? Uh, uh. Ay, profe. Em, Ay, profe, no sé cómo explicarlo. Como usted esté pensando. Ya. Habla de que el bebedor y el alcohólico el bebedor pasa la frontera del alcohólico, ya que necesita más cantidades se puede decir, de alcohol para emborracharse que antes, cuando dio sus inicios a beber, que solo era con pocas cantidades, ya se alcoholizaba, ahora necesita más cantidades para poder, pues, emborracharse, por Ok, así decir. sí, vamos por buen pensamiento. Galarza, usted me decía, ¿Mande, profe? usted estaba levantando la manito. Sí, profe, es que me equivoqué, profe, disculpe. No se preocupe. En sí, la tolerancia se define como una adaptación biológica tal cual del organismo. Es lo mismo que, por ejemplo, la gente que es intolerante a la lactosa. No puede consumir lactosa, pero en algunas personas puntuales, pues no. Depende del caso. Buen día, Maldonado. Consumen pequeñas cantidades de lactosa y al pasar el tiempo llegan a poder consumir una tajadita de queso o un pocillito chiquito de leche, pero es porque el cuerpo se va adaptando. Uno le enseña al cuerpo qué comer, a qué hora levantarse, a qué hora dormirse, porque en sí es de adaptación biológica. Por favor, continúe con la lectura Solórzano. Los Del dos siguientes abuso a párrafos. la adicción sería, ¿no? Del abuso a la adicción sería. Profesora. Sí, los dos primeros párrafos, aquí hasta compulsión de beber. Cuando aparece el fenómeno de la tolerancia en un bebedor, esto puede resultar muy engañoso, pues lejos de que le cause preocupación, siente que ya ha aprendido a beber, pues cada día aguanta más. Y a diferencia de antes, ahora consume grandes cantidades de alcohol sin que se presenten síntomas tempranos de borrachera. Sin embargo, el consumir alcohol en mayor cantidad, con velocidad, durante más tiempo y con más frecuencia, provoca una serie de cambios metabólicos irreversibles que ocurren en la intimidad del hígado y del cerebro. Si el sujeto alcohólico deja de beber
por un tiempo, pero más tarde vuelve a consumir alcohol, el cerebro vuelve a reaccionar en la misma forma que la última vez que bebió. Y tarde o temprano vuelve a aparecer la compulsión de beber. Ok, gracias, Solórzano. Maldonado, ¿cómo usted define el abuso del alcohol a la adicción? En sí, es una línea corta. ¿Se puede pasar, sí o no? ¿Cómo pasarme? O sea, calmar. Digamos que una persona es normal, común y corriente, y le brindaron un vasito de cerveza. Ese vasito de cerveza pasó a todos los días un vasito de cerveza. ¿El final cuál es? Le va a ser alcohólico. ¿Y en qué parte de ese proceso se hizo alcohólico? En- ¿O se hizo una adicción? Ajá, es una adicción, mire, todos los días al hacer lo mismo. Porque todos los días lo hacen de forma consecutiva. Y eso, como leyó la compañera Palma, es una adaptación. Es, por ejemplo, todos los días se levantan a las 7 de la mañana, pero con que un día ustedes no se levanten a esa hora, van a sentir un desajuste en su cuerpo. O si es fin de semana, como todos los días se levantan a la misma hora, va a llegar el día en que naturalmente se van a levantar a la misma hora y sin que tengan cosas que hacer programadas para ese día, porque el cuerpo ya está programado para ese horario, lo adaptaron. Por favor, continúe con los dos siguientes párrafos. La compañera, no veo a la compañera Castro. Hoy no se conectó Castro. No, pero ¿No? Galarza, por No. favor, continúe con la lectura. Y Abraham. ¿Dónde es el segundo? Desde en este punto peligroso hasta siga bebiendo. Ya prueba. El segundo parámetro para saber si el bebedor exhibió ya desarrolló con una dependencia física. Ya prueba. En este punto peligroso que la gente cree que ya aprendió a beber, el bebedor se confía y cada vez consume alcohol en mayor cantidad, con mayor velocidad, durante más tiempo y con más frecuencia. El Siga. segundo parámetro para saber si el bebedor exhibió ya desarrolló dependencia física al alcohol. El síndrome de supresión constituye un conjunto de síntomas físicos y psíquicos que presentan un bebedor problemas después de haber bebido exhibidamente durante varias horas o días cuando empieza a bajar a sus niveles de alcohol en la sangre. Por decirlo en otra forma, el organismo protesta porque se le reducen los niveles sanguíneos de una droga a la que ya se adaptó, presentándose dichas molestias, que son formas de alarma para obligar al adicto a que siga bebiendo. Gracias, Galarza. A ver, mis niños, la lectura de hoy vamos a definirla con tema libre. Alcen la manito y yo les cedo la palabra. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso a la adicción? Iniciemos con el tema del abuso. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso al alcohol? Alcen las manitos. Ok, Barzola, por favor. profe, consecuencias en la salud. Si es Sí. en la salud, podría decir el hígado principalmente, Ok, por ¿por mucho qué el exceso hígado se ve afectado? se puede decir por mucho exceso de alcohol, caería, si no me equivoco, la enfermedad creo que es cirrosis, creo que se llama. Ok. Sí, cirrosis hepática por el exceso de alcohol, ya que las enzimas tienden a deteriorar la vida útil del hígado.
por favor, Palma, otra consecuencia que sería, Problemas en el cerebro, como ya, la pérdida de memoria o dificultades para concentrarse, ¿por qué el cerebro se ve afectado si estamos hablando del abuso y no de la adicción? porque también conlleva al alcohol. Exacto, porque también el paso una sola línea. Del abuso a la adicción es solo una línea. Es la diferencia en que entre un día tomen y el otro no. Me estaba comentando la compañera Galarza. Otro ejemplo, Disculpe, profe, ¿cómo me dijo? una, una diferencia entre el abuso y la adicción, de las consecuencias que provoca. Del abuso cuando uno ya va tomando poco a poco y después se hace adicto. Ok, una de las consecuencias, pues sí, vendría a ser el cansancio físico. Solórzano, Pues poco a poco se van haciendo mucho más adictos, van abusando más de eso. Al principio pueden agarrar poco, ya. Al principio pueden agarrar poco, pero ya después van queriendo más, más y más, incluso llegando al daño psicológico por eso mismo. es un punto excelente el que aporta Solórzano, porque sí, inician con un poquito, pero ese poquito va creciendo y el daño psicológico que tendría la persona es que crea una dependencia a que todos los días necesita una cantidad y esa cantidad va aumentando progresivamente. Entonces, sí, las consecuencias, léanos el último párrafo, Solórzano. Las consecuencias lógicas de esta incapacidad de controlar la manera de beber son, disculpe, pero tiene el mouse Ahí, ahí y lo ahí ya lo tapa. vi, ya lo moví. Ya. De beber son la ingesta excesiva de alcohol y los trastornos de la conducta, los cuales dan lugar a la transformación de la personalidad del alcohólico cuando se embriaga. El individuo se torna irresponsable, necio, agresivo, repugnante y peligroso. Desarrolla problemas de salud física y mental como consecuencia de los niveles tóxicos de alcohol que frecuentemente presenta y de los problemas a nivel de su familia, de su trabajo o de su escuela, y también de tipo legal o de desprestigio social. Gracias, Solórzano. ¿Cuál es, en este tema del desprestigio social, cómo ustedes interpretan en el caso del abuso al alcohol? Pues en sí, como mencionan, empiezan a hacerse muy agresivos en cuanto más van consumiendo alcohol y su conducta va decayendo tanto que incluso a veces hay casos que en las calles se vuelven muy agresivos y la gente que incluso intenta pasar, porque a veces es por el día, puede llegar a sufrir daños por eso y empiezan a dañarlos también físicamente. Se vuelven Y ahí agresivos. la gente, claro, y la gente empieza a como ir poco a poco despreciando a esa persona, incluso su propia familia, amigos y familia. Exacto. Gracias, Solórzano. Galarza, ¿cómo afecta el desprestigio social de la adicción a la familia? Eso también puede causar como de repente, cuando uno se toma, la gente algunas veces le tiene miedo, porque pueden ser, unos son malos y otros son tranquilos. Puede haber como tipo de gentes que pegan o no pegan. Claro, algunas personas que están en estado de intoxicación tienden a ser violentas porque pierden el uso de la razón. Gracias, Galarza. Maldonado, coménteme usted cuál es el desprestigio social del abuso del alcohol que afecta a la familia.
¿Cómo, Miss? Se me perdió, Maldonado. Usted me está dejando guindada. Dígame la verdad. Sigue allí. Lo escucho, Maldonado. Maldonado. Entonces, pregunta abierta. Las consecuencias que causa el abuso del alcohol en la familia. No solo a la persona que consume, sino a la familia. Miss, Dígame, Maldonado. ahí se escucha. Sí, ahí lo escuché. Los maltratos, Miss, la separación de los padres, todo eso. En algunos casos, como la persona tiene la mentalidad de consumir, consumir y consumir alcohol porque es una No adicción. le importa a la familia ni nada. Exacto. Y una realidad es que la gente trabaja, pero trabaja para tener su sueldo y para comer. Pero si no trabaja, no hay sueldo y no come. Y los hijos comen. Entonces, al hacer eso, viene lo que es la presión económica, porque el dinero se gasta en esas sustancias. Galarza, por favor, continúe. Profe, también hay gente que de repente se paran en la calle a pedir plata y no solo para comer, ellos también piden plata para meterse alcohol y alcoholizarse. Sí, en algunos casos, como le estábamos comentando con Maldonado, tienden a tener violencia doméstica o violencia económica en el hogar y de una u otra forma termina en separación. ¿Cuál es el resultado? Que ellos van a vivir en la calle, pero no es que van a vivir en la calle y después trabajan y ya pueden alquilar o comprar su propio espacio para vivir. No, es que siguen con el pensamiento de consumir, porque ya no son personas que abusan del alcohol, ya son adictos al alcohol. Y en ese espacio es que a, llegan a mendigar, a pedir caridad para poder sustentar el vicio. ¿Estamos de acuerdo o tienen alguna otra idea? Sí, está bien, profe. ¿Sí? Ok, entonces voy a explicarle lo que es la tarea en clase del día de hoy. Más que todo hemos podido identificar cuáles son las partes que lleva un cuerpo o una introducción del tema que estamos viendo, pues, ¿no? Denme un ratito. A ver. Estamos viendo para el día de hoy la tarea en clase. Resuelva los siguientes ejercicios basados en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué propósito creen que tuvo el autor al publicar el artículo? El que leímos en esta clase y la anterior. Recuerden que es una secuencia. Ayer fue introducción, hoy fue cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad crónica y una enfermedad aguda? Estamos hablando de un adicto con una persona que tiene abusos al alcohol. ¿Cómo se puede saber si una persona abusa del alcohol o ya es adicta al alcohol? Buena pregunta, Maldonado. ¿Cómo se puede saber si una persona abusa del alcohol o ya es adicta al alcohol? Cuando lo consume todos los días. Cuando ya tiene un consumo constante, ya no es esporádico, ya no es, digamos que una vez a la semana, ya es todos los días y es en aumento progresivo. Por ejemplo, si hoy se toma una copita, mañana va a ser un jarro y pasado va a ser una jarra. Va aumentando constantemente. Para la tarea en casa, de igual forma, resuelva los siguientes enunciados basados en el texto que se encuentran en la plataforma educativa. Según el autor, un bebedor normal o un alcohólico puede estar borracho en un momento dado, pero un alcohólico, aunque no esté borracho, sigue siendo un alcohólico. ¿Cómo definimos eso, Solórzano? Según leí, un borracho se puede recuperar de eso.
y puede dejarlo Porque de no forma es de vez pasiva. en cuando que toma, digamos que una vez al año que te Claro, hace daño. exacto. Pero un alcohólico ya es todos los días, ya no lo puede dejar porque se vuelve crónico y cada vez va a querer más. Exacto. Muy, muy bien, Solórzano interpretó el tema que hemos estado leyendo de forma correcta. El siguiente ítem, ¿cuál es entonces la diferencia entre borracho y ser alcohólico? Entre esta respuesta la acaba de decir la compañera Solórzano y la leímos también en la clase anterior y reforzamos en esta clase. Entonces, ¿tenemos dudas para la tarea en casa, la tarea en clase? No, yo no, profe. ¿No? ¿Todo No, profe. completamente claro? Sí. ¿Sí? A ver, Barzola, usted me dice. Bueno, eso no tiene que ver con la tarea, o sea, es del libro. Pero, ¿usted cree que un alcohólico podría recuperarse con ayuda? Es lo mismo que estuvimos hablando en la clase anterior, que la pregunta es bastante interesante, porque estamos hablando que un alcohólico ya es una persona con una enfermedad crónica. Existen los centros de rehabilitación. Lo que hacen es enseñarle a integrarse a la sociedad. Pero una enfermedad crónica es como el cáncer. Entra en remisión, es decir, que la enfermedad se duerme. Pero puede llegar el momento en que se despierte. Galarza, por favor. Profe, pero en un borracho se cura, pero en alcohólicos no. El alcohólico como tal ya es la enfermedad crónica. El borracho está allí entre la espada y la pared. Pero Yo si lo él, si considero él, de esa forma, porque más que todo vamos interpretando cada quien su idea de lo que leemos, ¿no? profe, pero si él pusiera su parte y fuera una interpretación de alcoholismo o borrachos, se pudiera curar. Pero si él pues poniera de su parte mismo. Excelente, está tocando los puntos que estuvimos leyendo. Recordemos que leyeron anteriormente que la persona que consume esto tiene el cerebro afectado. Debido a que Sí. tiene daños en el cerebro, su capacidad de razonar también se inhibe. Solo llega a pensar en esa actividad y no piensa en el resto de cosas que pasa en el día o que tiene que hacer. Su línea de pensamiento se altera y por ende su conducta también. Por eso es que la gran mayoría de las personas que son adictos no llegan a entender el límite de la adicción hasta cuando ya están más allá que acá. Y en algunos casos llegan a la remisión, pero después recaen. Por eso es que ustedes ven que durante un año no estuvo Pedrito por la calle allí bebiendo, pero el siguiente año ya regresó. ¿Ya estamos de acuerdo o alguien tiene una diferencia de ideas? Si tienen diferentes ideas, no hay problema, porque este espacio es para interactuar, para que ustedes aprendan a defender su postura, su ideología, sus creencias, sin ningún problema. Las escucho, ¿no? Profe, ¿Completamente claro? y el tema sí me parece muy interesante. Es un tema que podemos debatirlo bastante porque desde un punto de vista neutral, yo les puedo decir que yo no creo que una persona que sea un alcohólico pueda sanarse como tal, que pueda curarse. Pero si ustedes me dicen dentro de mi familia, por ejemplo, hay algún alcohólico, yo les diría, sí, yo creo, yo tengo la fe, yo sé que se va a curar, pero es una enfermedad crónica. ¿Sí me entienden? Les doy un ejemplo. Barzola, Profe, yo también creo, bueno, personalmente, yo sí creo que un alcohólico realmente en sí no puede recuperarse totalmente, porque ya prácticamente le queda la secuela y prácticamente ya con el pasar del tiempo es agresivo y bueno, yo en mi familia sí tú y realmente no se quita por completo la adicción al alcohol. quedan conductas. En algunos casos, por ejemplo, la persona no deja de beber, ¿no?
pero la persona entra en una etapa de estrés, en donde por cualquier cosa explota, que son las consecuencias del abuso cuando ya son adictos. El estrés, las conductas cambian de cuando no tenía ese estilo de vida al que tendría, pues, ¿no? Y no solo a veces que les cambia la conducta, la misma sociedad o la misma familia le tienen un estereotipo a la persona, porque saben cómo va a actuar. Por ejemplo, si llega un momento de tensión, la persona se va a poner agresiva. Entonces todos los familiares van a decir, no, ¿sabes qué? Dale su espacio más allécito, déjalo que desahogue por allá, cuando ya esté bien regrese, porque es lo natural, ¿no? ¿No creen que eso es natural, darle su espacio para que se recupere y después siga? Profe, yo creo que no, porque si nosotros le damos el espacio personal, él se puede sentir muy solo y puede tomar con más despecho y como se siente solo y no tiene apoyo de los familiares y de los amigos. En eso sí tiene razón, el apoyo familiar es indispensable para estas circunstancias. Pero si llega un momento en que estás apoyando a una persona, recordemos que tiene una inhibición del sistema nervioso, toda su conducta cambia. Ellos piensan en consumir y se queda usted sin el pan y sin el pedazo. ¿Cómo hacen ahí? Es una realidad. Se quedan sin el pan y sin pedazo. ¿Cómo se hace ahí? ¿Qué haría Profe, usted? se fuera a los grupos de alcohólicos, una persona se debe ir a los grupos de alcohólicos para que deje de tomar. Es que no funciona para todos. La realidad es que no funciona para todos. Más que todo aquí en el país no hay un ente como tal que sea para remisión. Asistencia pública como tal para estas situaciones no hay. Barzola, por favor. Profe, yo creo que, bueno, aparte también de tener normalmente su rehabilitación, también un alcohólico también, con el pasar del tiempo también existen las tentaciones, se puede decir así. Amigos te van a ver a tu casa, ven, vamos a tomar y cosas así, y ahí de nuevo recae, se puede decir. Es una lucha También depende de constante las que tiene. amistades. Solórzano, por favor, continúe. Bueno, aunque ahí ya es qué tipo de amistades tenga la persona, pero hay personas muy diferentes en esos casos. Por ejemplo, la persona Sí, que lo deja por decisión propia y por querer mejorar, como la persona que puede depender de una religión, de una medicina o incluso de la misma familia para dejarlo. que tiene un punto Solórzano porque sí. Por ejemplo, si un alcohólico está rodeado de alcohólicos, ¿cómo va a dejar de ser alcohólico? Sí, y si quiere salir de ese espacio, pues tendría que cortar todas esas relaciones. Y si lo invitan y le dicen, ¿sabe qué? Vamos por acá, hay una fiestita, y usted sabe que en el camino de esa fiestita va a haber algo que no debe, entonces no va. Tienen que cambiar todo el círculo de amistades, de familiares, todo se cambia porque es el factor detonante. Galarza, Profe, yo le tengo una pregunta que me quedó entrega de toda la clase. ¿El alcoholismo, el alcoholismo es una adicción para toda la vida? sí, yo considero que sí, depende, pues no, depende. Depende quién lo interprete. Yo considero que es algo para toda la vida, porque les doy el ejemplo, por ejemplo, el cáncer. La gente que tiene cáncer entra a la enfermedad en remisión, se duerme y dicen que ya están curadas, pero después de 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, aparece de forma silenciosa, pero aparece. Lo mismo es la adicción, no solo con el alcohol, cualquier otra sustancia, pero es lo mismo, por eso es considerada una enfermedad crónica. No hay cura, hay tratamiento, pero no hay una solución como tal, porque al consumir tanto esta sustancia, el cerebro se ve dañado y no hay cómo regenerarlo. ¿Ustedes han escuchado alguna investigación científica que pueda regenerar el cerebro como tal para este tipo de daños? ¿Han visto algo relacionado?
Es que no le entendí bien lo que preguntó, disculpe. Ustedes han visto o han investigado si hay una solución. A ver, cuando la persona consume alguna sustancia, en este caso el alcohol que estamos hablando, esta sustancia crea que el cerebro se dañe, se daña el cerebro y la línea de pensamiento y de conducta se daña, ¿verdad? Hay solución, toda la investigación que hay actualmente, tecnología, todo eso, ¿hay algo para que se pueda solucionar eso o no? Porque si se puede solucionar el daño que se afecta, que se realiza al cerebro, se puede curar la adicción, porque el cerebro es el que maneja todo el cuerpo. ¿Existe algo así o no existe hasta el momento? ¿No? ¿Sí? Solórzano, por favor. Yo digo, o sea, yo vuelvo y repito que pueden haber muchas maneras de curar esa adicción, pero todo siempre va a ser decisión de la persona. Punto para usted. Hay maneras de tratarla, sí, pero siempre se necesita la voluntad de la persona. Solo que ustedes ven que, digamos que de una tasa del 100% de las personas que consuman, que un 20% es el que logra salir de ese estilo de vida. ¿Por qué? Por el motivo que les digo. El cerebro está dañado, la línea de pensamiento cambia, la línea de conducta cambia. Y como dijo la compañera, en algunos casos la persona necesita el apoyo familiar, el apoyo de alguien para que le digan, ¿sabes qué? Tú puedes, aquí yo estoy. Pero en el proceso de que la persona es adicta, deja de trabajar y en algunos casos terminan vendiendo las cosas del mismo hogar. Y eso va quebrantando las relaciones familiares. La gente prefiere separarse por una estabilidad que estar pues en una situación de que trabaja y el valor que trabaja pues termina, ¿dónde terminaría el dinerito que trabaja? Por ejemplo, Pedrito está casado con María. Pedrito es alcohólico, en proceso de adicto, no trabaja, pero María sí trabaja. Tienen dos hijitos, María trabaja y le da educación a los niños, porque aunque sea educación pública, pasaje del bus, comida, medicina, no tienen casa propia, alquilan. Todo eso lo sustenta María, o viceversa, pues María sería la alcohólica. Pero la persona regresa a la casa, el dinero para ir a consumir termina en violencia, porque uno no va a querer dar el dinero para sus hijos y el otro va a querer el dinero para su vicio, ¿no? Eso quebranta la relación y al final uno de ellos se va a tener que ir con los niños para darle una estabilidad y el otro va a seguir con su adicción. Entonces, como persona adulta, ¿cuál sería la solución? ¿Se quedaría? ¿Seguiría allí? Porque eso sería un área tóxica o no. Sí, pero Sería un espacio tóxico. Entonces, ¿se quedaría allí por el bienestar de los niños con el papá para que tengan un papá o una mamá? ¿O se iría para que los niños crezcan en un ambiente sano? Solórzano, por favor. En sí, se iría, porque es mejor darles la estabilidad psicológica a los niños que mantenerlos en un ambiente tóxico que poco a poco, aunque tengan el papá, se van a estar deteriorando mucho psicológicamente. Buen punto, Solórzano. Excelente. Y ustedes saben que los niños aprenden las conductas de los padres. Si ven un papá que tiene una conducta, por ejemplo, las personas que consumen, que son adultas, no son personas pacíficas, son personas que llegan el momento en que si tienen que alzarle la mano a alguien, la alzan. ¿Verdad o mentira? Si van por la calle y a alguien no le cayó,